Nuevamente estoy con los seguidores de tutorialesvirtuales.com y me encuentro hoy creando la parte número 4 de nuestro pequeño CMS llamado Gratia CMS. En este video vamos a ver 4 tópicos específicamente. El SB Admin Template. Habíamos dicho en un video pasado que íbamos a utilizar el Admin TLE, pero me decidí al fin por SB Admin Template y ya explicaré por qué posteriormente. Luego vamos a convertir SB Admin Template en un template para CodeIgniter. Luego vamos a convertir SB Admin Login en el template login para CodeIgniter. Y por último vamos a utilizar y cargar unas librerías y unos helpers que nos sean necesarios para nuestro trabajo. Entonces, bienvenidos entonces a este video tutorial. Habíamos dicho que íbamos a utilizar un template que se llamaba Admin TLE o LTE, pero no lo usé porque tiene demasiadas cosas que no voy a utilizar. Entonces me decidí por este template que se llama SBAdmin 2, que este template es igual gratuito, también es Bootstrap, por lo tanto también es responsivo y pues creo que tiene lo que necesitamos específicamente para nuestro proyecto. Tiene un menú, tiene unos formularios, tiene unas tablas, incluida la tabla Data Table que la vamos a utilizar. Tiene algunos elementos como botones, notificaciones, aquí están, tiene tipografía, iconos y pues el grid que es característico del Bootstrap. Así que creo que con esto esencialmente nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Y dentro de las páginas de ejemplo pues está el login page, que es lo que necesitamos. Nosotros, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos un login, necesitamos formularios, tablas y creo que con eso estamos listos. Y cualquier otra cosa pues que necesitemos agregar, simplemente lo agregamos a nuestra necesidad y no tener un template que tiene una cantidad de cosas que en realidad no vamos a utilizar. Por eso, o sea, como por la sencillez que tiene SBAdmin 2, fue que me decidí por ella, ya que TLE tenía muchísimas cosas que no iba a utilizar durante el proyecto. Y aparte de eso, la estructura que tiene este template también fue muy sencilla. Entonces voy a mostrar la estructura. La estructura de este template es muy fácil, acá está. Aquí está entonces en Bower Components, están todos los, digamos, todos los plugins que vienen con el template, de los cuales no voy a utilizar en este momento ni Mocha ni Morris, que son plugins de charts, o sea, de gráficos. Eso no los voy a, Flowcharts y Morris Charts, o sea, eso no los voy a necesitar, no los voy a usar creo que en el proyecto. Y tiene el dis, que es el CSS propio del template y el CSS y el JS propio del template. Así que está muy sencilla la estructura, entonces vamos a convertir este template en nuestro template para CodeIgniter. Para eso simplemente, entonces recordemos que yo había creado una carpeta assets y dentro de esa carpeta assets he renombrado la carpeta admin tl que tenía y la nombré por sbadmin. Y dentro simplemente copié las carpetas Bower Components y Dis, que son las únicas que necesito. JS la verdad no lo necesito porque es del float, o sea, donde están los charts, o sea, los gráficos, eso no lo voy a utilizar. El less tampoco lo voy a utilizar, puesto que el less me da la posibilidad de que si quiero modificar algo en el template y posteriormente compilarlo nuevamente, pues simplemente se hace, si quisiera hacer algún cambio, pero como yo no voy a hacer ningún cambio, entonces no voy a necesitar los LEDs. Si ustedes están haciendo de pronto un proyecto donde utilicen SBAdmin template y a ustedes le piden cambiar los colores o algo, pues lo pueden hacer aquí a través de los archivos .les. Listo. Y aquí está pues los page que tiene ese, pero pues nosotros no lo necesitamos, sino copiar como que las porciones de código que vamos necesitando dependiendo de nuestro proyecto. Así que simplemente miré el index HTML para ver su estructura y ya he creado entonces la estructura de mi proyecto. Así que tengo aquí dentro de views, esos son los assets, es así de sencillo, simplemente Bower Components
y aquí están los dis. Esto si yo lo estructuro de esta manera, cuando sbadmin cree alguna actualización o se haga alguna actualización de esta versión, pues simplemente copio ya los archivos nuevamente aquí, tal cual, sin hacer modificaciones, y ya todo debe entrar a funcionar, a no ser que sbadmin cambie la estructura de su proyecto, que no es muy usual que pase, o sea, que ellos ya a esta carpeta no la llamen así y a esta carpeta no la llamen así, que me tocaría a entrar a hacer un cambio en toda la estructura del proyecto, pero como yo les digo, por lo general no pasa. Entonces por eso es que utilicé exactamente los mismos nombres, porque si ellos hacen alguna actualización en uno de estos archivos, simplemente yo los copio y listo, ya queda todo funcionando transparentemente. Vamos a ver entonces ahora cómo creé el template. Para crear el template es muy sencillo. Venimos aquí a Views y yo tengo aquí una carpeta que la hemos llamado TM, que se llamaba sbadmin. Recuérdese que por recomendación de Codeigniter y de cualquier framework, se recomienda que siempre haya un archivo index.html vacío, como este, en cada directorio en cada directorio de nuestro proyecto. Por ejemplo, en Views, usted ve que aquí está el archivo index. En errors, ahí está el archivo index. En HTML, ahí está el archivo index. Dentro de cada folder, dentro de cada directorio, debe de ir un archivo index.html. Esto nos permite tener un poco más de seguridad en nuestro proyecto. Posteriormente, entonces vamos a sbadmin y en sbadmin yo he creado un archivo que le llamé template. Ahí está el index.html nuevamente. Yo he creado un archivo que lo he llamado template y lo voy a explicar. Es simplemente la estructura de nuestro archivo. Es muy sencillo. Tiene una sintaxis HTML5, un doctype para HTML5. Simplemente las cabeceras. Posteriormente el título. Y el título va a llegar siempre como una variable dinámica desde el controlador para que el título siempre esté seteado desde el controlador y yo pueda estar modificando el título en las páginas. Recordemos que este title es lo que aparece aquí en la parte superior y donde yo quiera utilizarlo. Posteriormente estoy cargando los archivos CSS que necesito, entonces estoy cargando el bootstrap y para eso estoy utilizando el base URL. El base URL hace parte es un método que hace parte de un helper y ese helper se llama, ustedes lo encuentran en el helper URL. En el cuarto tópico de lo que vamos a ver en este video eran cargas de algunos helpers que necesitábamos, pues aquí está el helper que necesitamos. Necesitamos el helper URL para poder hacer llamado a este método que se llama base URL de ese helper, o es una función, mejor dicho, porque un helper no es una clase, sino que un helper es un archivo de funciones. Aquí está, perdón, eso está dentro del system y dentro del system hay una carpeta helper y dentro del helper hay uno que se llama URL helper y usted se da cuenta que son funciones, ¿sí? Son funciones, no es una clase con métodos, sino que son funciones que podemos utilizar. Por lo tanto, lo que estoy llamando aquí es una función que está dentro del archivo URL helper. Lo que hace es tomarme la base URL de mi proyecto, en este caso gratiacms.com. Y posteriormente le digo que está en assets, ¿sí? Que está en assets, acá lo podemos ver, assets, después sbadmin. Y esto podríamos modificarlo si nosotros quisiéramos y podríamos más bien en constantes, vamos a hacer ese cambio y vamos a llamar define template assets y vamos a definir cómo vamos a copiar la ruta entonces donde está, que sería assets sbadmin, así como está aquí. Incluso lo podemos poner hasta acá para que miremos algo. Listo. Entonces template asset será asset sbadmin. Esto hace que si los cambiamos de posición por algo que nos toque hacer, pues entonces no tengamos que hacer mucho cambio en el código, sino simplemente
con cambiar acá esto ya queda listo. Entonces voy a modificar con control H. Yo modifico esto y lo voy a modificar por esto, por vacío. Listo. Y después aquí lo voy a pegar. Template Assets. Listo. Aquí entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole que el link directamente donde está los CSS, pues es en esta posición que se llama Asset, que está SVAdmin, y ya dentro de SVAdmin, pues dependiendo del template, en la carpeta correspondiente. Entonces aquí está en Bower Components y en This. Con eso entonces ya estoy cargando los archivos que necesitamos. Son 4 archivos esencialmente, que son el Bootstrap, el archivo que se encarga del menú, el archivo CSS del template como tal, que si nosotros lo vemos no debería ser un archivo muy complejo. Aquí está, ¿sí? No es un archivo muy grande, es un archivo más bien pequeño. Este archivo nosotros no lo vamos a tocar ni a modificar absolutamente para nada. Simplemente si yo tengo que crear CSS nuevo, entonces yo voy a incluir aquí mi archivo CSS que voy a utilizar. Y por último están cargando los font awesome, que serían los iconos de texto. Posteriormente entonces estaría creando la otra parte de la estructura, que sería el body. Dentro del body va un wrapper. Vuelvo y le digo, esto hace parte de la estructura HTML template. Yo no he escrito nada de código HTML, simplemente he traído el que tiene ese template y lo he reestructurado. He llamado a una vista que está en el theme. Recuerde que el theme, eso es otra variable que está aquí en cons, y el theme simplemente me dice que la vista está en theme svadmin. Entonces estoy simplemente llamando a theme svadmin y le estoy diciendo que me cargue la vista navbar, que es esta, que es simplemente donde está todo el menú. Este menú nosotros lo vamos a hacer dinámico. Este menú va a ser dinámico, pero este menú dinámico lo vamos a hacer posteriormente cuando creemos nuestro menú. De momento dejé el menú que tiene por defecto el template. Le hice unas ligeras modificaciones para quitar algunas cosas, como por ejemplo, vamos a mirar algo. Si yo cuando llame a esta vista, a la vista con la que estoy haciendo las pruebas, no le digo aquí template login, sino template, pues inmediatamente ya me debe llamar al template. Aquí está. Entonces, con respecto al svadmin 2, aquí está. Lo único que he hecho es que en mi template simplemente cambié el título, que aquí está, y quité estos iconos que no los voy a utilizar, o de pronto después miramos si los necesitamos, por ejemplo, para comentarios, para que me diga que hay comentarios por moderar o algo, y dejé simplemente el último iconito, que es el iconito como de usuario, donde puse aquí perfil. Bueno, tengo un error acá, entonces no me lo voy a despegar. Donde está perfil y donde está salir. Aquí está el menú, vuelvo y le digo, lo dejé tal cual. Si lo pueden ver, está aquí. Lo único es que como tengo un error acá porque la variable título no la estoy mandando, eso es lo que está pasando, que esta variable título no la estoy mandando. Si yo comento esto, pues creo que el error debe desaparecer. Ok. Bueno, aquí me hace falta unos detalles, que sería template asset, que no lo había puesto. También los había reemplazado y no los había puesto. Listo. Creo que ahorita sí. Listo. Ahí está. Entonces acá podemos ver el menú. ¿Sí? El menú funcionando.
y podemos ver que aquí también el menú está funcionando. Listo. Simplemente dejé el mismo menú que tiene el template y posteriormente cuando hagamos esto dinámico, pues vamos simplemente a modificar este archivo navbar para hacer que nuestro menú sea completamente dinámico. En ese orden de ideas ya tenemos nuestro template listo. Vamos a mirar qué otra cosa y posteriormente pues aquí está nuevamente, imprimamos el título acá, y posteriormente, de acuerdo al maquetado que tiene este template, pues simplemente estoy llamando una vista a la que voy a llamar contenido. Una vista que me va a llegar con una variable contenido y esa se va a encargar de decirme cuál es la vista que voy a cargar, que voy a mostrar en esta parte de acá. Ese va a ser mi contenido dinámico. Ese va a ser todo el contenido dinámico, una variable que se llama contenido que vendrá desde el controlador. Y posteriormente pues estoy cargando los archivos JS que necesito. Dentro de esos está fácilmente el jQuery, luego está el Bootstrap y luego el del menú y posteriormente el del admin como tal, o sea el del template. Si necesito ya cargar JS más, otros JS por ejemplo de plugins que yo sé que vamos a necesitar, pues los vamos a ir poniendo ahí a medida que vayamos avanzando. Eso sería todo en este template. Ahora, ¿por qué armo un template y un template login? Bueno, en realidad armo un template y un template login por una cosa específica. Porque por lo general en el template va a ser mucho más CSS el que voy a cargar y mucho más JS los que voy a cargar. Entonces, para no cargar esos archivos innecesariamente en el login y para no hacer que la carga de los archivos CSS y JS también sea dinámica, pues simplemente yo creo dos templates, ya que el login por lo general uno no lo modifica. Entonces yo creé un template donde simplemente vuelvo y hago todo para el admin, pero solamente voy a cargar ahí los archivos necesarios, lo que necesito específicamente para eso. Por ejemplo, yo no necesitaría cargar en este caso, no necesitaría cargar el del menú, porque ahí no va menú. Entonces yo puedo borrar acá el del menú y puedo borrar aquí el del menú. ¿Sí? Ya en ese orden de ideas, yo ya cuando venga aquí nuevamente al login y le diga aquí que me llame al template login, pues ya tengo el login. Lo único que necesito de un login, de pronto voy a ponerle un captcha a esto o un recaptcha, como para darle un poquito más de seguridad o para evitar tanto spam. Pero ahí ya quedó el login. Y lo otro que habilité dentro de las librerías de carga, dentro del autoload, habilité el for validation. Y habilité solo el for validation, si se da cuenta no habilité el for helper, porque cuando usted carga la librería for validation, él inmediatamente le hace una autocarga del for helper. Por eso no lo tengo que cargar por aparte. Y habilité el for helper porque dentro del for helper, recuerdan que yo les había dicho en configuración, nosotros dentro de configuración, le dijimos que íbamos a manejar el token. Aquí está. El token para formularios, ¿cierto? Entonces, como habilitamos ese CSRF, como lo habilitamos, entonces para yo no tenerlo que mandar en un campo oculto, yo simplemente abro el form open con el form helper y lo cierro y cuando yo hago esto, él automáticamente me pone el campo directamente con el token. Creo que si recargamos en este momento y analizamos el código fuente, de pronto nos damos cuenta de esta realidad. Miremos a ver. Aquí está. Entonces, input type hidden, CSRF gratis CMS name y aquí está el token que se va a enviar. Aquí lo pueden ver. Entonces, este token fue un token que se generó automáticamente por el sistema y cuando yo lo envíe, él tiene que ver, él lo primero que hace directamente Codeigniter, no tengo ni siquiera que hacerlo yo. Cuando él detecta un submit, él lo primero que hace es validar ese token. Si ese token no llega, él inmediatamente genera un error. De hecho, si yo quitara este form open de acá y pusiera simplemente un form y no mando ese token, ya inmediatamente me dice que la página que voy a visitar no está permitida.
Ah, ok, aquí tengo un error porque estoy cargando el archivo, estoy cargando el sbadmin2js y en el sbadmin2js aquí estoy haciendo llamada al main menú. Entonces yo lo primero que tendría que hacer es que si existe este side menú lo cargue, si no, no lo haga. Eso lo haré posteriormente para solucionar este inconveniente y no me toque en el template login cargar ese archivo, pues es innecesario hacerlo. Creo que con esto entonces ya tenemos los 4 tópicos que nos habíamos propuesto en este video tutorial, que era mirar el cambio del template que íbamos a utilizar entonces sbadmin 2. Posteriormente, mirar el template como tal, cuál es el template que íbamos a utilizar. Aquí está. Este es el template que vamos a utilizar. Lo reestructuramos para que funcione para CodeIgniter. Y verificamos también el template login simplemente con el código del template login. Y de esta manera, entonces, bueno, aquí lo único que me hace es decirle reemplace todo también y a la base URL ponerle punto, o incluso esto lo puedo hacer también por acá, ¿sí? Y hace lo siguiente. ¿Cómo se llama? Perdón. Template assets. Listo. Lo pongo acá y le digo reemplace. Listo. Ahí ya, entonces ahorita sí formateo el código y creo que ahí ya quedó. Listo, entonces. Listo. Ahí está entonces ya listo. Y ya con esto nos ha quedado entonces nuestro sistema completico, funcionando y estamos listos entonces para empezar a trabajar en código grueso. Hasta el próximo video tutorial. Nos vemos.